Está con nosotros Jorge Vasconcelos, investigador económico, a quien quiero dar la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Te saluda César García desde Quito, Ecuador, para analizar este tema que es de interés de toda la región. ¿Por qué crees que esto va a pasar en América Latina, este crecimiento tan bajo respecto a los países que están en vías de desarrollo? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Efectivamente, el 2023 apunta a una desaceleración bastante marcada en el crecimiento de América Latina, pero también hay un efecto estadístico. ¿Por qué lo digo? En realidad, los 3, 4 países más grandes de la región son los más afectados por el freno al crecimiento. Y eso pondera mucho cuando uno mira el consolidado de países de América Latina. Me refiero a que México, por ejemplo, en 2022 creció arriba del 3% y ahora se espera para 2023 un crecimiento inferior al del 1,5%. Brasil creció un 3% en 2022 y ahora, con suerte, podría estar creciendo un 0,5%. Y Argentina un 0,5%. Y Argentina, que creció un 5% aproximadamente en 2022, podría tener una recesión este año, de una caída del PIB de entre medio punto y 1 punto, lo mismo que Chile, que también en 2023 tendría crecimiento negativo, tendría recesión. Es decir, estoy mencionando 4 países que por su importancia, el volumen de su valor agregado, ponderan mucho en América Latina. Si uno mira países más chicos que ponderan menos, el fenómeno no es tan fuerte. El caso de Uruguay, por ejemplo, e incluso también el caso de Ecuador. Según una canasta de proyecciones que tengo, basada en proyecciones de bancos de inversión, no lo del Fondo Monetario, sino bancos de inversión, Ecuador podría estar creciendo entre 1,5% y 2,5%, dependiendo de los pronósticos, en 2023. Es decir, saliendo de esa situación promedio de América Latina. En el caso de Perú, por ejemplo, los pronósticos son cada vez más dispersos porque no se sabe bien hasta qué punto el impacto de la crisis política que sufre el hermano país de Perú puede afectar la trayectoria de su economía. Es decir, la región en su conjunto va a desacelerar muy fuerte respecto a 2022, pero los países más grandes que ponderan más en este indicador tienen un enfriamiento más fuerte, más brusco de sus economías, y algunas economías de países más chicos pueden salirse del promedio de América Latina e ir un poquito mejor. Ahora, también hay muchas variables que pueden cambiar estos pronósticos, el caso del precio del petróleo, en fin, pero las condiciones no son pésimas, tampoco son las mejores de las últimas décadas, pero no se puede echarle la culpa a la cuestión internacional sobre la performance que pueden tener nuestros países. Claro. En el caso de Argentina hay elecciones a fin de año. En el caso de Brasil, el nuevo presidente Lula ha asumido hace poco más de un mes y todavía no está claro cuál va a ser su estrategia de política económica. Por lo tanto, los mercados están oscilando mucho en Brasil respecto de hacia dónde va a ir esa economía. En fin, no podemos echarle la culpa de la cuestión internacional a lo que pueda pasar en nuestros países, en nuestra región. La región siempre ha deambulado entre la dependencia hacia las materias primas, que lo decíamos en nuestra nota introductoria. Aparentemente, según esta proyección, también van a caer los precios de las materias primas que se habían apreciado durante el 2022. ¿Cuáles son los factores y qué hacer, por ejemplo, frente a ese escenario? Bueno, ahí hay un punto importante. Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos subió 1/4 punto la tasa de interés. Es decir, en Estados Unidos la tasa de interés de corto plazo en 2023 va a tocar e incluso sobrepasar el 5% anual. Es una tasa de interés muy alta para lo que estábamos acostumbrados.
Eso influye sobre los movimientos de capitales y también sobre el precio de las commodities. Sin embargo, el dólar, que es la moneda a través de la cual se cotizan todas estas materias primas, el dólar estuvo muy sobrevaluado y eso era muy preocupante para países dolarizados como Ecuador. Hasta hace 2 o 3 meses llegamos a una situación en la cual bastaba con $1 para comprar un euro, una paridad 1 a 1 entre el dólar y el euro. Sin embargo, el dólar se ha debilitado un poco y por lo tanto la competitividad cambiaria de los países que están en la órbita del dólar ha mejorado. Y de hecho hoy estuvo coqueteando con 1,10 a 1, es decir, de 1 a 1 se pasó en 3 meses a una situación en la cual hacen falta $1,10 para comprar un euro, o sea que eso favorece a los exportadores que están basados en el dólar, una mejora de competitividad del 10% en 3 meses. Y respecto del precio del petróleo, si bien ha aflojado un poco el precio, Europa está resolviendo muy bien sus problemas energéticos. De todos modos, esto que el dólar es más débil y los pronósticos que hay sobre China, que creció menos de 3% en 2022 y puede superar el 5% de crecimiento en 2023, junto con los problemas de abastecimiento que todavía persisten por la invasión de Rusia a Ucrania. Esos factores le ponen un piso al precio del petróleo. Por lo tanto, la caída del precio del petróleo no debería ser tan significativa más allá de los precios que estamos viendo hoy. Pero, como decía antes, cuando uno mira cómo reaccionan los países frente a estos acontecimientos, importa mucho lo que ocurra dentro de cada país, acuerdos políticos entre sus dirigentes para hacer reformas, no interrumpir esas reformas, promover medidas para promover la inversión, para mejorar la competitividad, la productividad. En ese sentido, los países de América Latina no son un mosaico uniforme, hay muchas diferencias entre ellos. Hay una heterogeneidad en ese sentido. Jorge, ¿qué pasa con el tema de la inflación, este fantasma con el cual vivimos en el 2022? También dentro de las proyecciones, una recesión que se veía prácticamente de frente en los Estados Unidos se va alejando, también en países europeos con economías sólidas como Alemania, pero en nuestra región vimos esos desbalances que afectaron a la vida del día a día, por ejemplo, en Argentina, una inflación bastante elevada, en Colombia. ¿Cómo se pronostica este año 2023 en ese sentido? Bueno, en el caso de Argentina, el año 2022 cerró con una inflación del 95%, una duplicación de los precios prácticamente en 12 meses, un número horroroso. Y para 2023 es muy difícil que esa situación cambie significativamente, es decir, provisoriamente hay que pensar que la inflación de 2023 va a ser bastante parecida a la del 2022, una suba del 90% o más de los precios en un año. El resto de los países está logrando mejorar su posición frente a la presión inflacionaria y por lo tanto se ve más bajo control la situación. Y de hecho algunos de ellos, caso de Brasil, por ejemplo, si hicieran las cosas bien en términos fiscales, el Banco Central de Brasil a mediados de este año podría empezar a bajar la tasa de interés, lo cual puede ayudar mucho al nivel de actividad. Así que también ahí la situación es dispar. Bueno, en el caso de Ecuador, me parece que hoy el problema más importante no es tanto la inflación, es el riesgo país, sino la pérdida de dinamismo de la inversión. Creo que el tema en Ecuador es la inversión. Si uno compara con los niveles prepandemias, el consumo se ha recuperado fuerte en Ecuador, pero la inversión no. O sea, la inversión está entre 10 y 15% abajo de lo que estaba en 2019, cuando el consumo está 5 o 6 puntos arriba de lo que estaba en 2019. Perfecto. Así que la prioridad de problemas para los países varía. En el caso de Argentina, claramente es el problema de la inflación. En el caso de Ecuador, claramente el problema es la inversión.
Así es. Gracias, Jorge Vasconcelos, por esta primera revisión que hacemos de cómo se vaticina este 2023 para nuestra región en el tema económico. Un gran abrazo, gracias por haber estado con nosotros desde Argentina. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista.